Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el quinto ciclo del Seminario Permanente, Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión. Hoy modera la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora de nuestro museo, a quien cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de este ciclo a nuestro seminario. Pues hoy es un gusto compartir con ustedes esta sesión con un equipo que nos acompaña desde el Museo Vivo el Muralismo. Muchas gracias, primero que nada, a la maestra Gloria Falcón, a Gaby y a Rosario por haber aceptado la invitación. En esta ocasión vamos a presentar al equipo que hizo posible este museo. Vamos a hablar en tres líneas, en el caso de la curaduría, la investigación, la museografía y la comunicación. Voy a presentar a este equipo y luego vamos a empezar la presentación. Muchas gracias por acompañarnos también a los que se inscriben a este seminario y a los que nos siguen en las redes sociales. Gloria Falcón Martínez es antropóloga, docente, investigadora y editora durante 7 años de la Gaceta de Museos y en su desempeño como docente ha impartido cursos y conferencias sobre museología y museografía en diversas instituciones. También fue colaboradora del escritor Carlos Monsiváis y coordinó el proyecto de creación del Museo del Estanquillo, donde se desempeñó como directora de colecciones y subdirectora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En la SEP, como directora de proyectos educativos, coordinó el desarrollo del Museo Vivo del Muralismo, mismo que hoy dirige. Gabriela Espinosa Verde es antropóloga física, comunicóloga, divulgadora de la ciencia y docente. Su contacto con los museos inició cuando fue elegida como becario en el Museo de Ciencias de Universum, en el cual colaboró posteriormente con un guión de visita y sesiones de capacitación para anfitriones de la sección de evolución humana, así como en la organización de algunas actividades de la sala Evolución, Vida y Tiempo. También ha dirigido el Departamento de Difusión Cultural de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde tuvo a su cargo el desarrollo de exposiciones y talleres para la divulgación de la antropología. Recientemente, Gaby trabajó en el proyecto que desarrolló el Museo Vivo del Muralismo, donde hoy se desempeña como responsable de visitas, talleres, actividades artísticas y bibliotecas. Rosario Isabel Molina Sánchez, ella es historiadora por la UNAM y museógrafa por la ENCRIM. Cuenta con experiencia en la investigación, redacción y desarrollo de contenidos, así como en la gestión de proyectos artísticos y culturales. Ella ha trabajado en lugares como el antiguo Colegio de San Ildefonso y ha desarrollado contenidos para diversas exposiciones temporales y participó en la creación del Museo Interactivo del Juguete en Monterrey y en el Museo de Hidroeléctrica Juando en Hidalgo y el Museo Vivo del Muralismo en la Ciudad de México, en el cual actualmente es responsable del área de difusión y contenidos digitales. Muchísimas gracias a esta sesión que nos van a hablar sobre el concepto museológico del Museo Vivo en el muralismo. Muchísimas gracias a todas y adelante. Muchas, muchas gracias, ¿no? Antes que nada, agradecer a la Coordinación Nacional de Arqueología, al Templo, al Templo Mayor, a todo este equipo que comanda la doctora Patricia Ledesma, ¿no? Considero que el esfuerzo de mantener un seminario tan importante para poder reflexionar respecto a un trabajo que siempre hacemos con limitantes de tiempo, con limitantes con muchos retos técnicos que superar, pues es algo que consolida, ¿no? Todo el trabajo de investigación. Entonces, estamos muy, muy contentos de estar aquí. Em, la parte que me toca a mí
¿no? Yo soy Gloria Falcón. Actualmente, pues me toca dirigir propiamente, coordinar todo el quehacer del museo y, y a mi vez el Museo Vivo del Muralismo fue un trabajo que se me encomendó hace poco más de 2 años. Em, entonces, ¿cómo se creó? La primera pregunta que me gustaría tratar de responder es, ¿cómo es que se crea un museo, el Museo Vivo del Muralismo? El Museo Vivo del Muralismo, para quienes no han tenido noticia de él, es un museo que se genera en lo que ha sido la sede histórica del edificio, del complejo de edificios de la Secretaría de Educación Pública en República de Argentina, número 28. Em, desde el origen, desde que se funda la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, el primer titular de la Secretaría, ¿no? Desde 1921 se genera la Secretaría de Educación Pública y para 1922 se inaugura el gran edificio de esta Secretaría. Bueno, desde entonces, desde hace más de 100 años, Vasconcelos concibió que el edificio de esta secretaría fuera una máquina de aprender, ¿no? Que la arquitectura, el arte, expresado a través de la pintura, la escultura, incluso la literatura, fueran elementos que acompañaran al visitante. Entonces tenemos como se puede apreciar en la presentación, pues tenemos un espacio de grandes dimensiones que tenía que expresar muchos mensajes. Uno de ellos era que eh, México, digamos, México está saliendo de la Revolución Mexicana, que había provocado grandes migraciones forzadas, que había generado hambrunas, eh, mucha migración a la ciudad, muchos niños abandonados, en fin, y una población numéricamente importante de personas analfabetas. Por otra parte, era muy importante, no solo era importante educar, ¿no? A todo mundo, sino el poder dar un sentido de orgullo y de pertenencia, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es solicitarle al arquitecto Federico Méndez Rivas que sobre la planta, respetando la planta de un convento, el convento de la Encarnación, un convento que se empezó a construir en el siglo XVI, pero la mayor parte de las estructuras del edificio, el propio templo, son propiamente del siglo XVII, un templo que ya estaba, un exconvento que estaba ya en ruinas, que respetara la propia planta, que respetara los propios materiales y que se generara entonces un enorme edificio. De hecho, la primera transparencia que vimos muestra solo uno de los patios, ¿no? Un enorme patio, el patio de las fiestas, uno de los patios que tiene este edificio del siglo XX. Y el patio que están viendo, ¿no? En forma vertical en su pantalla, es el patio del trabajo, que también es un patio enorme. Entonces, con esta solicitud a al arquitecto, lo que vamos a tener es un edificio con materiales, construido con materiales que eran muy comunes, que fueron muy comunes en el virreinato,
con unas alturas tremendas, unos espacios abiertos muy grandes, y en el cual Vasconcelos pide que se decoren, ¿no?, los pasillos con esculturas y con pinturas. Y lo que tal vez sea más conocido de quienes nos escuchen es que el, la decoración principal fue comandada por Diego Rivera, fue concebida por Diego Rivera. Em, la elección que hace Vasconcelos de un sitio como lo que había sido el convento de la Encarnación es que quería un sitio que tuviera grandes explanadas para poder reunir ahí a la mayor cantidad de personas y que pudieran escuchar música, recitales de poesía, que hubiera exhibiciones ahí mismo, y que simplemente recorriendo los pasillos, cuando no estuvieran llenos de eventos esos patios, cualquier persona se pudiera sentir identificada con esas pinturas. Estamos hablando de un edificio muy grande, ¿no? Este edificio del siglo XX, donde van a estar representadas en los muros de este edificio obras firmadas por Diego Rivera, por Roberto Montenegro. Con el tiempo se encargan también obras a Luis Nishizawa, eh, a, a Siqueiros. Tenemos muchos artistas representados, porque la SEP, la Secretaría de Educación Pública, recrea, digamos, ese impulso creador inicial. Entonces, desde un principio parecía este edificio como un edificio museo. Sin embargo, en realidad no va perdiendo con el tiempo esta, esta idea, ¿no?, de espacio público, a que cualquier persona que pasara por la calle igual podría entrar y recorrer los patios, los murales. Con el tiempo pasan las décadas y el edificio se fue cerrando y dedicando mucho más a actividades propias del Ministerio de Educación, ¿no?, de la Secretaría de Educación Pública, a resolver trámites, pagos de nómina, a discutir problemas sindicales, en fin. Entonces se fue cerrando, de manera tal que incluso muchas de las personas que trabajan en el centro de la ciudad, que llevan décadas trabajando en el centro de la ciudad, difícilmente han conocido por dentro a la Secretaría de Educación Pública, si no era por invitación o para algún evento. Los horarios también para poder visitar museos, pues estaban tremendamente restringidos, porque lo que mandaba era todas estas actividades, ¿no?, de la Secretaría de Educación. Es así, no les voy a hacer la historia muy larga, que en este contexto de que el museo estaba relativamente cerrado, en la década de los 90, ¿no?, después del gran terremoto del 85, ¿no?, se hizo una primera intervención muy importante en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Y para la década de los 90 se genera todo un proyecto integral, que implicó salvamento arqueológico, que implicó la integración con otros edificios, que conectaba este edificio con la exaduana,
una exaduana de la ciudad, un edificio del siglo XVIII, construido en 1731. Entonces, se integra arquitectónica, se refuerza los edificios, se integra arquitectónicamente, y el arquitecto Carlos Salas hace un trabajo muy dedicado, maravilloso, bueno, con todo un equipo, ¿no? De arqueólogos, historiadores. De hecho, se puede consultar su tesis, porque es un trabajo muy interesante. Todo ese material que sale a la luz en este proyecto de salvamento de los años 90 se va a integrar en un museo, en un pequeño museo de sitio en la sede de la Secretaría, un equivalente a, digamos, una sala de unos 120 metros cuadrados, tal vez un poco más, donde se mostraban los vestigios arqueológicos, restos óseos de monjas, mm, elementos que daban cuenta un poco de la vida cotidiana en lo que había sido el convento y la ocupación posterior en el siglo XIX. Con todo, es hasta el, eh, el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se considera que el edificio debería de estar abierto al público y que el convertirlo en museo, que de ser posible que se convirtiera todo el edificio en museo. Esto es poco menos que imposible. Em, el complejo de edificios, esta aduana que les comentaba, esta exaduana del siglo XVIII, el edificio del siglo XX que integra muy bien la arquitectura virreinal de lo que era el convento, y otros espacios que le llamamos casas intermedias, que también son del periodo virreinal. Tiene un poco más de 36,000 metros cuadrados construidos. Convertir todo eso en museo, poco menos de imposible. Se decide generar un proyecto en el que al menos una tercera parte, que fue lo que se acondicionó para museo, se convierta en museo, y que se genere toda una lógica de espacio público. Entonces, cuando estamos hablando del Museo Vivo del Muralismo, estamos hablando de que tiene más de 12,000 metros cuadrados adaptados, eh, visitables con lógica de museo. Em, ¿Qué particularidades ofrece el Museo Vivo del Muralismo? ¿Y por qué poner el Museo Vivo del Muralismo y no solo Museo del Muralismo, Museo del Muralismo de Diego Rivera, por ejemplo, o del muralismo y la educación? Bueno, pues para poder transformar todo esto en museo, se genera un equipo interdisciplinario este, eh, que, que sea congruente con los objetivos y con el mandato de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de dar una educación que sea pública, que sea gratuita, que sea laica, es decir, que no dé preferencia a ninguna religión, por supuesto que respete los derechos humanos, ¿no? Que sea
incluyente, ¿no? Y que responda a la nueva escuela mexicana, para lo cual entonces se forma un equipo interdisciplinario en el cual participaron historiadores del arte, arqueólogos, por supuesto, restauradores como curadores, también restauradores para poder intervenir los materiales, y comunicólogos, digamos, en la parte de curaduría. Fue muy importante esto. Em, el enfoque fundamental entonces es que a través de los murales, que serían, digamos, los murales adosados a, a la propia arquitectura, em, como la colección más importante, ¿sí? Em, Se pudiera, a partir de esos murales y los mensajes que transmiten esos murales, el poder generar un espacio que pudiese recibir a personas con diferentes formaciones académicas, de diferentes edades, no necesariamente visitantes recurrentes a museos. Y en ese sentido hacerlo un espacio verdaderamente público, dedicado a un público amplio. Eh, para lograr eso, consideramos que era importante, primero, no llenar de cédulas los pasillos, por supuesto, ¿no? Que los murales tuvieran una ficha técnica, ¿no? Y que tuvieran algunas cédulas. Sin embargo, digamos, preferimos pensar que el público que visitara el museo pudiera tener primero un recorrido a su aire, un recorrido libre. En ese sentido, eh, todo, digamos, lo que no es techado, ¿no? Los pasillos, tiene básicamente dos líneas, dos discursos curatoriales. Uno de ellos, por supuesto, se refiere al muralismo y al movimiento del muralismo mexicano, y a que han existido diferentes tradiciones muralísticas en, en nuestro país, ¿sí? De las cuales son retomadas por los artistas que participaron en este movimiento, que están representados en los murales que pueden ver. Pero también otra línea curatorial que habla más de temas mucho más cotidianos para los visitantes. Es decir, este, mm, están representados en muchos de los murales diferentes talleres y oficios, formas de trabajo. Entonces se interpela a los visitantes, ¿no? Ellos tendrán alguna relación, alguna experiencia con algún tipo de oficio. En esos murales están representados algunos, pero ellos, ¿qué les puede evocar esto? ¿No? Y en otro caso, no sé, está el mural del tianguis, y pues es muy probable que hayan tenido alguna experiencia con un mercado local, incluso muchos de nuestros visitantes latinoamericanos, ¿no? Hablan, digamos, de esta experiencia. Entonces, como curaduría, este, mm, eh, procuramos textos breves, la menor cantidad de tecnicismos posible, y ir acercando al público. Por otra parte, como diseño, ¿no? Como solicitud de diseño a los museógrafos, consideramos que se debería de propiciar la interacción con los murales,
pero no necesariamente recurriendo solo a pantallas, sino que la propia museografía y dispositivos más de tipo mecánico pudieran ser aquellos con los que se ayudaran a la interacción. De esa manera, solicitamos nosotros el desarrollo de elementos ápticos, es decir, dispositivos en los que aquí en esta transparencia que están viendo se pueden ver un dispositivo de los que menciono, el que es más grisecito, ¿no? En forma vertical en la parte superior, que lo que hace es tomar parte de la información del mural y apoyado con una célula braille o una cápsula sonora, puede ser tocado y repasado táctilmente. En otros casos, nuestros dispositivos son dispositivos olfativos, es decir, recurrimos a solicitar el diseño de un aroma que puede evocar parte de lo que se está, de lo que se está observando. En el caso, por ejemplo, de la sala que habla de la historia, de esta historia del sitio, y que contiene estas colecciones que se rescataron eh, por salvamento arqueológico. Elegimos para poder detener la mirada o la atención en un frasco que se encontró, un frasco del siglo XIX probablemente, en contexto de enterramiento. Lo que se hizo fue generar un aroma que pudo haber sido similar al aroma que contenía ese frasco, ¿no? Y hablar de la importancia que tenían, digamos, estos aromas y estos como elementos de prestigio. Otro elemento de inclusión, otro gesto necesario en nuestro discurso museográfico, es el de que en nuestras las cédulas, al menos las generales, que el texto estuviera en español, un texto breve en español, un texto en náhuatl, ¿no? Y texto en inglés. Sabemos nosotros que no hay muchos hablantes de náhuatl, y que de esos hablantes igual la lectura de náhuatl no es lo más común, ¿no? Ha sucedido con muchas lenguas originarias que en realidad las convenciones de escritura, de partición silábica, las convenciones gramaticales y de expresión por escrito, pues siguen siendo terriblemente variables, ¿no? Sin embargo, nos pareció un gesto muy importante por parte de la Secretaría de Educación Pública y también en términos museológicos, el que estén integradas los idiomas oficiales, varios de los idiomas oficiales, en la medida de las posibilidades. Ese es un proyecto que todavía tenemos que ir desarrollando mucho más, ¿no? De hecho, nuestras cédulas están interpretadas en dos variantes del náhuatl, nada más, ¿no? Pero sí, en algún otro espacio tenemos un poema que los visitantes tienen oportunidad de escucharlo, de escuchar el zapoteco, y en otro caso tienen oportunidad de escuchar un poco de maya, y esperemos poder ir añadiendo esta diversidad lingüística también, y este gesto necesario de que se sientan bien recibidos. Que
¿Qué de particular ofrece entonces? ¿No? Me regreso en realidad a la segunda pregunta porque ya estaba en el diseño. ¿Qué de particular ofrece nuestro museo? He mencionado un poco eso. Em, en esta adaptación del espacio, generamos una serie de salas expositivas que se consideran complementarias a los murales y a la arquitectura y las esculturas que se encuentran en los patios. Y, en ese sentido, estas salas, ¿no? Algunas hablan esto, ¿no? Sobre la historia del sitio, qué sucedía en ese predio, digamos, previo a la llegada de los españoles, ¿no? Como hay piezas arqueológicas relacionadas con adoratorios, con este, esta cercanía al Calmecac, también em, la transformación del edificio como Secretaría de Educación Pública. Tenemos alguna otra sala que aprovecha para hablar de diferentes expresiones de muralismo en el territorio nacional y que arranca desde evocar las pinturas eh, en Baja California, las pinturas rupestres en Baja California y recordar que son patrimonio de la humanidad, por supuesto pasando por Mesoamérica y con algunos ejemplos y algunas reproducciones de murales teotihuacanos, Cacaxtla, Bonampak, así como una pequeña muestra y cómo eh, en artistas contemporáneos han retomado temas eh, de esos murales. Eh, Hasta hablar de cómo los murales en forma contemporánea siguen siendo parte de una forma de comunicación, cómo se refuncionalizan, cómo siguen interpelando, digamos, a las grandes comunidades. El Museo Vivo del Muralismo es un museo, entonces, vivo, pero vivo no solo por este énfasis en que el muralismo sigue vigente y se sigue, mientras lo seguimos interpelando, ¿no? Y modificando, sino también porque como una forma de arte colectivo para las colectividades, pues adquiere vida en la medida de que las personas lo visitan, lo observan, le interrogan y sucede algo a partir de eso. Por eso no sea muy, muy importante esta palabra vivo dentro de la palabra, dentro del nombre del museo vivo del muralismo. Este, eh, seguramente dejé muchas cosas pendientes, pero dejaré un poco que mis compañeras hablen de otros aspectos del museo y aquí nos iremos complementar. Espero haber dado una idea más o menos general de en qué ha consistido este museo. Gracias, Gloria. Adelante. A ustedes. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, pues agradezco la invitación a este espacio. Yo soy Rosario Molina, coordino el área de difusión y contenidos digitales. Y estoy aquí para compartir la experiencia que hemos construido desde la práctica, pero también desde el deseo de imaginar que los museos sean más cercanos a las personas.
La maestra Gloria ya empezó a hablarles sobre los primeros aspectos del Museo Vivo del Muralismo o también del MVM, como lo llamamos. Y primero que nada, es importante que recordemos que este es un espacio que no se limita a preservar, sino que actúa e intenta conectar con sus comunidades. Y como ya les habían empezado a contar, pues este museo no nació desde cero, ya tenía un inmueble aquí, habita un inmueble que tiene mucha historia y que después de 100 años retoma su misión. Continúa el trabajo en pro de la colectividad, es decir, es un espacio colectivo al servicio del bien común. ¿Y a quién está dirigido este museo? Pues no está dirigido a un público especializado en el tema, no es para académicos. El museo se dirige a personas cuya edad va de los 14 a los 50 años y cuyo nivel de estudios es la media en México, es decir, para personas con escolaridad básica, pero también con un deseo de conocer. Así fue como se trabajaron los contenidos que están en este museo, pero no para simplificarlos, sino para abrirlos y volverlos más habitables. Entonces, así van a ser los mensajes que encuentren. Los mensajes tenemos o nos regimos por ciertas pautas de comunicación, como les llamamos, y aquí intentan nombrarse todo, lo femenino, lo masculino, y también le damos un espacio a las lenguas indígenas. Como ya les dijo la maestra Gloria, existen algunas, ¿y cuáles son? El náhuatl, el zapoteco y el maya. ¿Por qué? Porque creemos que las lenguas que suenan son las lenguas que resisten. El náhuatl también por su relevancia territorial y porque tiene el mayor número de hablantes tanto en el país y como en la Ciudad de México. Y entonces el náhuatl se incluyó en todas las cédulas introductorias de manera escrita, pero también están presentes en los pasillos. Se hizo para visibilizar la lengua y también se incluyó de forma oral para que la gente que no sabe leer y escribir en su propia lengua puedan sentirse aquí familiarizados, puedan entender fácilmente los mensajes del museo. Y para los que no hablamos esas lenguas, están para que nosotros podamos apreciar su sonoridad y para ayudar a mantenerlas vivas. Otro aspecto importante del discurso que está aquí dentro es que todos los mensajes son directos y sin tecnicismos. Es decir, aquí hay una economía del lenguaje, pero no como empobrecimiento, sino como una idea de dar claridad y también bienvenida. Estas son algunas de las cosas que nos rigen en los mensajes. Y otra cosa o otros aspectos es que hay ciertos pilares en el trabajo. Lo que sostiene cada decisión está referenciada en nosotros le llamamos 5 valores, que son el derecho a la memoria, el fomento al pensamiento crítico, el enfoque humanista, el reconocimiento a la equidad y la inclusión y la cultura de paz. Estos 5 valores no son enunciados decorativos, sino que son mensajes que se inscriben dentro del museo, pero también se lanzan hacia el exterior. Son mensajes que queremos dar que van de adentro hacia afuera. ¿Y cómo hacemos que lleguen esos mensajes a las personas? Pues a partir del 28 de septiembre del año pasado, que fue cuando abrió sus puertas el Museo Vivo del Muralismo, comenzamos un trabajo continuo de difusión. Y nosotros comenzamos a comunicarnos desde lo que tenemos cerca, pero también buscamos tener resonancia más allá. Es por eso que nosotros mantenemos activas 3 redes sociales, que son Facebook, Museo Vivo del Muralismo, Instagram y X, que es MVM-oficial-CEP, y cada una ha logrado tener su propia personalidad, un lenguaje que va adaptado al tipo de audiencia que tenemos y por lo tanto el crecimiento de cada una ha sido progresivo de diferente manera. Las 3 redes se siguen bajo estas pautas de comunicación, pero también tenemos ciertos enfoques y ejes. El primer eje es que nosotros somos el Museo Vivo del Muralismo, entonces nosotros hablamos sobre el muralismo,
pero no enfocados únicamente en la época de la modernidad y de los tres grandes del muralismo. Nosotros hablamos desde el muralismo del pasado, pero también hasta el presente. La educación, porque nuestra madre es la Secretaría de Educación Pública y porque aquí se educa desde el arte y la memoria. Y la cultura, como todos los museos, como un puente que conecta con otros espacios, con otras artes y con otras colectividades. Y estos tres ejes, muralismo, educación y cultura, son las que tenemos como enfoque hacia el público. Cada uno es diferente porque nuestro público, según las estadísticas, cambia en cada una de las redes. Facebook es más informativo y reflexivo, y quienes más nos visibilizan son adultos de 30 a 40 años. Instagram es coloquial, es llamativo y comunitario. Interactúan con nosotros mayoritariamente jóvenes que van de los 25 a los 34 años. Y X es sintético y crítico, donde la brevedad potencia el pensamiento. De X no sabemos quién nos ve porque las estadísticas para poder verlas necesitamos pagar. Y como oferta general, creamos desde mi equipo de trabajo una serie de secciones que están pensadas como microprogramas. Y les voy a mencionar algunas. La primera es del andamio a la agenda, que es la cartelera mensual. Nosotros lo publicamos la primera semana del mes. Vienen datos específicos, que son el nombre del evento, cuándo es, a qué hora es y en dónde se reúnen, de todo lo que van a poder ver en el mes. Y ya después se van sacando los carteles de manera individual que tienen más información. Otra sección se llama Pedacitos de Patrimonio, donde la mayoría de las veces tenemos un acompañamiento con el restaurador del museo y aquí publicamos ciertos fragmentos significativos sobre qué es patrimonio y cómo nosotros podemos aportar a conservarlo. Desde que tú seas un público general, no necesitas ser como un trabajador del museo o un restaurador. Otra sección que tenemos es Eco de los Muros. Nosotros aquí ponemos memorias e historias del edificio y lo que conserva. A veces desmenuzamos algún mural, hablamos sobre un personaje que está presente, algunos detalles o historias. Otro es Brújula MVM, donde ponemos recomendaciones o respuestas a preguntas frecuentes, pero preguntas que hacen el público cuando llegan aquí. Esto lo hacemos de la mano con nuestras compañeras del módulo. Ellas nos dicen qué es lo que les preguntan más la gente, el público, y nosotros de acuerdo a eso hacemos la siguiente publicación. Otra sección muy popular es Imprime y Crea, donde hacemos materiales descargables para activar al público desde otras partes que no sean el museo. Son descargables, pero también la pueden pedir en físico dentro de la sala de orientación o en la sala de lectura Luz Jiménez. Y estas son algunas de las secciones. Las secciones no son solo contenidos, también son estrategias de diálogo, porque la comunicación no se queda adentro, aquí se da una extensión natural. Cada una es diferente, desde la redacción, las palabras, el llamado a la acción o la invitación que se hace. Y como les comenté, nosotros lo hacemos desde lo que tenemos a la mano, pero también dentro de esta área procuramos que no todo se quede en lo digital, buscamos tener alianzas para tener más difusión, buscamos tener publicaciones en el transporte público y con medios públicos y privados como Canal 11, Chilango, Expansión, Canal del Congreso, Aprende MX, entre otros. Y ahora les voy a contar un poquito sobre la recepción del público. Las redes sociales nos han servido como canales de información y comunicación. Información porque si nos preguntan por horarios, por precios, tenemos estacionamiento, me tengo que registrar previamente para las actividades, qué días están cerrados, qué materiales debo traer, cuáles son los horarios de visita entre semana y fin de semana, etcétera. Nosotros hemos notado que poco a poco nuestro público se va apropiando de las redes. Nos van preguntando en privado
pero también comentan en publicaciones. Nos buscan para resolver dudas, pero también para compartir su experiencia. Y poco a poco se ha ido tejiendo una relación de confianza y ese es uno de nuestros logros más importantes. Porque la gente se siente en confianza, comparte sus experiencias, se toman fotos con lo que más les gusta, invitan a personas y buscan la manera de involucrarse. Y todos estos interacciones y comentarios, todo esto se ha cosechado, pues desde la creación, mi equipo y yo apostamos por un trabajo activo que no se quede en una comunicación a través de la pantalla o el celular. Nosotros hablamos con los visitantes, nos acercamos y apoyamos a otras áreas, así como que nos conectamos con el presente, sin miedo a abrirnos, sin miedo a escucharlos, y es en nuestros mensajes que están presentes por redes, por carteles, están mezclados también no solo el sentido de visibilizarlo o de hacerlo atractivo, nosotros tenemos el sentido de la investigación cuando tocamos temas históricos, pero también la diseñadora busca lo atractivo a nivel de lo visual y lo cercano por medio del lenguaje con el que hablamos y con el que le respondemos a las personas. Entonces, nuestra comunicación es dinámica porque queremos que el museo conecte y converse con las comunidades que va tejiendo. Entonces, yo puedo confirmar que trabajo en un museo que es claro, que da la bienvenida, que se esfuerza por activar, acompañar y que busca que la conversación llegue a todos lados, desde el andén del metro, a la lengua de origen, al feed de Instagram y a la casa de quienes nunca pensaron que en los museos eran lugares que les podían gustar. Y bueno, hasta aquí les he hablado un poco sobre el horizonte comunicativo del MVM, pero un museo no se define solo por sus ideales, sino por lo que provoca en quienes habitan, lo visitan y lo transforman. Yo los invito a conectarse con nosotros, a seguir nuestras redes sociales para que visibilicen lo que les acabo de contar y lo confronten una vez también que nos visiten. Nosotros nos encontramos en República de Argentina 28, en el Centro Histórico. Abrimos todos los días, excepto los martes de 10 a 6 de la tarde. Y en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Museo Vivo del Muralismo, en Instagram y X, nuestras iniciales, MVM-oficial CEP. Y ahora, para compartir lo que ocurre aquí dentro, para saber más sobre las personas que nos escuchan, que nos leen, preguntan, que participan y asisten, me gustaría darle la voz a la maestra Gaby sobre las acciones y formas de encuentro con el público. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón, todavía. Justo para continuar un poco con lo que ya les habían venido comentando tanto Gloria como Rosario, me gustaría me gustaría compartirles algunos otros detalles que tienen que ver del vínculo entre el museo y el público. Entonces, pues algo que ya se ha mencionado, pero que quiero reforzar porque es de alguna manera el eje sobre el que nosotros trabajamos, es con esta noción de un museo vivo. O sea, cuando nosotros nos planteamos que un museo tiene que estar vivo, para nosotros tiene como dos posibilidades al menos. Digo, hay muchas más, pero para nosotros al menos va desde dos líneas. Una que es como la más natural, que el museo se vuelva un espacio de encuentro, ¿no? Donde la gente venga, se reúna, lo visite, participe en las actividades. Pero también está esta otra línea donde el museo tiene que pensarse como un espacio que no solamente es histórico. Nosotros acá tenemos una serie de murales, un conjunto de murales que tienen ya 100 años, y la idea no es verlos como algo que está en el pasado y que se ha quedado detenido en el tiempo, sino justo como Gloria les comentaba hace un momento y Rosario, pues de lo que se trata es de que esos murales que aunque se hicieron hace 100 años puedan seguir interpelando a la población actual, y para ello pues es que quienes nos encargamos de hacer esta parte de atención al público generamos una serie de estrategias.
Por ejemplo, nosotros buscamos que en nuestras actividades haya puntos de reflexión donde se pueda llevar al público hacia o sea, que puedan pensar sobre ciertas ideas. Por ejemplo, no hace mucho, en enero, que fue el Día Internacional de la Educación, ¿no? Planteamos un recorrido donde, aunque íbamos viendo los murales y los espacios del museo, porque hablamos de una sala que tenemos acá que se llama Docentes Ilustres. Entonces, más allá de quedarnos como en el elemento histórico, de ver quién era el docente o qué hizo, era plantearnos qué pasa con la inteligencia artificial y la educación en el mundo contemporáneo, ¿no? Y entonces, claro, íbamos hablando de estos personajes, pero invitando a la reflexión de qué hubiera pasado si, ¿no?, hubiera existido inteligencia artificial en este punto, con la idea de que las personas se llevaran la noción de que al final la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y que nos puede ayudar, pero que no necesariamente nos va a resolver todas las necesidades que tenemos en la educación. Entonces, más o menos por ahí van parte de las propuestas que nosotros desarrollamos, ¿no? Para este tipo de actividades. Luego, justo el museo tiene como distintas posibilidades de tener este contacto con el público. Digo, existe como la más natural, que es cuando el público llega, tenemos un espacio de recepción o el vestíbulo donde se les recibe y pues se les dan las indicaciones generales de acceso al museo, pero el museo también cuenta, por ejemplo, con una sala de orientación donde se encuentra el equipo de comunicación educativa y que tiene la tarea, ese espacio de que la gente llegue y al ser este museo un lugar tan amplio, pues le podamos un poco contar a la gente cómo podría recorrerlo en función de qué le interesaría o de cuánto tiempo tienen, o sea, cuánto tiempo tiene para hacer el recorrido. Entonces, la sala de orientación tiene un poco ese papel, ¿no? De ir ayudando o apoyando al visitante para que pueda conocer este espacio. Ahora, en cuanto al tipo de actividades o que tenemos para el público, pues tenemos, como en otros espacios o como en otros museos, tenemos los recorridos, pero nosotros tenemos distintos tipos de recorridos. Tenemos como algunos que son los básicos o los que muchas veces las personas buscan, que es, pues quiere conocer el espacio, ¿no? Entonces les damos un recorrido a través de los murales y de algunos espacios educativos para que puedan acercarse o tener un primer contacto con el museo. También vamos a tener recorridos especiales y estos especiales se hacen con temáticas particulares que se van definiendo cada mes. Generalmente están vinculadas a efemérides. Por ejemplo, durante abril, que estamos trabajando con el Día Mundial del Arte, hay un recorrido especial sobre el arte que lo que busca es reivindicar el papel del arte popular, ¿no? Entonces tenemos también ese tipo de recorridos especiales y tenemos algunos temáticos. La idea de los temáticos es, por ejemplo, cuando nos visitan algunas instituciones o escuelas, que los profesores buscan que tengamos o que los estudiantes se puedan acercar al museo desde ciertos temas particulares. Por ejemplo, hemos tenido con estudiantes de pedagogía algunos sobre el sistema educativo mexicano, ¿no? Que se han acercado a los profesores a decir, queremos que vayan los grupos, pero queremos que hagamos énfasis en tales cosas porque estamos viendo estas temáticas en clase. Entonces se han desarrollado algunos. También tenemos ya ahora unos para educación primaria, ¿no? Con temáticas particulares para los distintos grados, para que justo, aunque vengan al museo y la lógica sea murales, no nos quedemos hablando solo para murales y limitemos la aproximación de los públicos a estas temáticas. Luego tenemos también una serie de talleres que aquí vamos a tener como dos posibilidades. Una que tiene que ver con los talleres que damos los fines de semana, ¿no? Para el público que viene al museo, que después de recorrer este gran edificio quiere tomarse un rato para hacer alguna otra actividad. Y bueno, pues ofrecemos ese tipo de talleres regulares, pero también hemos tenido otros talleres que son talleres por convocatoria, ¿no? En marzo tuvimos un taller de cartonería y un taller de cuentacuentos, y a finales de abril vamos a iniciar uno de modelado en barro, donde ahí sí lo que le pedimos al público, como son talleres de mayor duración, pues que se inscriban y se comprometan a cumplir con las actividades en las distintas sesiones.
Luego vamos a tener, bueno, y en esta parte de los talleres, algo que ha sido interesante es que no es, y que responde a esta noción de vivo del museo, es que no solamente nosotros proponemos, ¿no? A nosotros de repente decimos, pues queremos hacer esta actividad con este tema y hacemos la propuesta para el público. Pero también hemos tenido en esta parte de talleres y en eventos culturales, que es el siguiente punto que voy a tocar, las propuestas del público, en realidad de gente que viene al museo, que considera que puede ser un espacio para desarrollar una actividad y entonces se acercan con nosotros y nos dicen, oiga, a mí me gusta, oigan, a mí me gustaría hacer tal cosa, ¿no? ¿Cómo se podría desarrollar? Y entonces, pues en esa medida, digamos, no solamente las actividades vienen del museo hacia el público, sino también hay propuestas del público hacia el museo para llegar o tocar los públicos interesados en otro tipo de actividades. Y bueno, luego tenemos justo las actividades culturales que, digamos, en estas englobamos actividades de muy diverso tipo. El museo como lo comentaba Rosario, no tiene un perfil de especialización en arte o no busca pues como que sus públicos sean solo los especialistas o los conocedores del ámbito del arte. Sin embargo, pues sí ha sido sede o espacio de algunas actividades académicas, porque al final pues siendo el espacio que es y teniendo las características que tiene, pues hay grupos que se acercan, ¿no? O personas que se acercan para buscar en este espacio la posibilidad de que se desarrollen ciertas actividades de corte más académico, que aunque no es la línea central, también es un espacio pues que al final ha posibilitado estas actividades. Y tenemos también otro grupo de actividades como conciertos, lecturas de poesía, también hemos tenido, por ejemplo, el encuentro de la Red de Bailadores de la Ciudad de México, que ahí en pantalla ustedes pueden ver en la primer fotografía de su lado izquierdo, en la parte superior, pues este tipo de actividades, ¿no? Que justo es lo que les decía, es esta idea de que el museo se vuelva un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, estas son de las actividades, por ejemplo, que nos proponen, ¿no? El público que se acercan con nosotros y nos dicen, ¿por qué no hacemos esto acá? Y bueno, se ven las posibilidades y se desarrollan. Y dentro de estas actividades culturales, una de las que es importante para nosotros es la noche de museos, ¿no? Nosotros hemos estado desarrollando desde hace algunos meses. El museo abre en septiembre no podemos participar en Noche de Museos porque justo fue el mismo día de la inauguración del museo, pero al siguiente mes, en octubre, nosotros iniciamos la participación del Museo Vivo del Muralismo en el programa de Noche de Museos y lo que se ha buscado es que estas noches de museos contemplen recorridos especiales, algunas veces talleres y que tengan alguna actividad artística o cultural justo que permita que el público pueda pasar como por distintas actividades durante una noche de museos. Y además, algo que hay que sumar a esto, y lo voy a decir, siento no de comercial, pero en verdad, porque es real, pues, el tema de que poder ver los murales de noche, la verdad es que es una gran experiencia y es una posibilidad que solo podemos tener cuando estamos en las noches de museos por el tema de los horarios. Y bueno, para ir un poco cerrando mi participación, nosotros tenemos además en el museo, que es parte de nuestras actividades de atención al público, dos espacios para consulta de materiales bibliográficos, literarios, que son por un lado la Biblioteca Aurora Reyes y por otro la sala de lectura Luz Jiménez, ¿no? Y esta sala de lectura Luz Jiménez tiene un conjunto de materiales que aunque es una sala de lectura infantil, en realidad es infantil y juvenil, o sea, se hizo como una selección de la colección de la biblioteca y ahí se reunieron los materiales para niños y jóvenes. Y bueno, pues tenemos el acervo de la Biblioteca Aurora Reyes. En el caso de la Biblioteca Aurora Reyes, solo quiero apuntar que nuestra colección que tiene que ver con muralismo está en construcción. En realidad lo que se conserva es parte de la colección, ¿no?, original de la biblioteca, que va más en el sentido de la educación, pero que bueno, pues es parte de los procesos
de construcción de este museo. Y bueno, pues de mi parte sería todo y les dejamos por acá los datos de contacto del museo y bueno, pues quedamos atentas a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por la participación. Eh, Pues creo que tenemos muchísimas preguntas del público, hay muchísimo material con el que podemos abrir la mesa. No sé si alguien de aquí del equipo que está acompañándonos, pues muchas gracias porque está aquí el profesor Manuel, muchas gracias Rosario, muchas gracias también por aquí a todos los que nos están siguiendo. Si quieren abrir las preguntas, por favor, pues pueden levantar su iconito de su mano y mientras también vamos a dar paso a las preguntas que nos hicieron en este momento que fueron haciendo la presentación. Antes de pasar a la participación, pues quiero mandar muchísimos saludos a por aquí nos manda muy buenos días. Saludos a la profesora Gloria Falcón de Ana Lutona. Muchas gracias, Ana, por seguirnos en las redes. Y bueno, no sé si alguien de aquí del público quiere empezar la ronda de preguntas. Yo- Lulú, ¿quiere Sí, empezar? Sí. oigan, primero les agradezco muchísimo su participación. Sobre todo es toda una enorme aventura con un museo que tiene 8 meses de haber abierto con esta apuesta tan grande. Nosotros estábamos aquí comentando en el chat simplemente esos 12,000 metros que tienen la exposición. No me puedo imaginar lo que implican, no solo en recorrido de visitas, sino en mantenimiento, en limpieza de espacios, en adecuación. Entonces, me parece que es como una gran oportunidad para todos nosotros de conocer ese museo en esta condición, ¿no? Se acaba de abrir, qué expectativas tienen y cómo los ha aceptado ese entorno que compartimos nosotros con ustedes en Templo Mayor, ¿no? El centro histórico que tiene muchísimas ventajas, pero muchísimas desventajas. Y cómo eh, se pueden aprovechar esos murales que mantienen esa misma historia y esa misma intención de enseñanza, casi como las capillas abiertas, ¿no? Entonces yo las felicito y les agradezco porque me parece muy interesante lo que nos presentaron. Me gusta que sea un equipo, pero tengo algunas preguntas. Una especialmente para Rosa, bueno, más bien son dos preguntas. Una, no sé si es para Rosario o a cualquiera otra me la pueda contestar. ¿No se les ha ocurrido en algún momento, quizás en el futuro, hacer como un enlace con recorridos alternos en otras sedes que no sean ustedes, como para ver historia del mural? Pensando que tienen ahí bien cerquita Palacio Nacional, el San Ildefonso, incluso el estudio de Joaquín Clausel, que está en el Museo de la Ciudad de México, como una serie, una suerte de circuito para que también se pudiera incorporar, ya que ustedes están hablando del tema del muralismo, ¿no? Entonces, no sé si lo han pensado en algún momento. Eso sería una de mis preguntas. Y tenía yo sé que es muy pronto porque acaban de iniciar. Por ejemplo, cuando ustedes hacen estos estudios del público, de lo que opina la gente, y ellos proponen actividades, ¿qué tantas de estas actividades tienen que ver con los contenidos del museo, con el muralismo? Si hay alguna, eso es una inquietud personal. Y otra cosa, ¿cuáles son sus estrategias o cómo ven ustedes posicionar este museo en un entorno súper difícil, que es el del centro? Es maravilloso por un lado, pero bueno, nosotros sabemos el problema que ustedes tienen porque estamos ahí bien cerquita y sabemos que está en el centro histórico, a pesar de que hay un montón de gente que va, no toda la gente acude al museo. Y a veces mucha de esa gente no puede acudir al museo porque estamos en un contexto
complejo. A veces se cierran los medios de transporte y tal. O sea, ¿ustedes cómo ven ese posicionamiento? O sí, así. Y mi pregunta es, ¿cómo lo han visto ustedes en realidad? Pero, pues muchísimas gracias. Creo que aquí me quedaría. Gracias, Lulu. ¿Y Gracias, Gloria. Adelante. puedo? Ah, el que haya pedido la palabra no quiere decir, digamos, como siempre, afortunadamente somos un equipo bien avenido. Entonces, pido la palabra, mis compañeras ya vieron, ¿no? Son, trabajadoras dedicadas, en fin, y muy generosas, y entonces ya igual intervendrán y complementarán. Este, mm, la primera cuestión respecto a expectativas. Nuestro museo es muy jovencito y de hecho, pues habiendo nacido a finales de septiembre, diría yo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, apenas vamos a cumplir 7 meses, Sí, claro. pero bueno, ¿no? También en este contexto, temporal tremendo. Como expectativas generales, para un museo eso es nada, ¿no? Es un museo bebé, realmente, lo que tenemos, que ha ido mostrando un poco, ¿no? Su personalidad. Una de las expectativas que tenemos o que me obsesiona últimamente y compartimos es, ha sido bien recibido por los visitantes. Ha ido aumentando progresivamente la cantidad de visitantes por mes. Sin embargo, todavía aproximadamente la mitad, ¿no? A veces un poco más, son visitantes extranjeros. Y definitivamente, o sea, la expectativa es que el número tiene que ser proporcionalmente mucho mayor público mexicano, este, por, por este interés, digamos, público, ¿no? Para lo cual todo el trabajo que realiza el equipo de difusión y de atención al público ha sido importante. En estos pocos meses de vida hemos observado que tenemos una buena cantidad de visitantes que dentro de ese público mexicano que regresa, ¿no? Que realiza varias visitas y aún de los extranjeros, lo cual nos deja con el ojo cuadrado, porque tienen sus días, digamos, contados de su vacación, su holiday o lo que sea, y de repente dicen, no, pues es que vine ayer y hoy quiero, y mañana también para poder terminar de verlo bien, ¿no? Entonces, queremos eso, mejorar esta cuestión. Pues la otra expectativa es darle vida a otros espacios dentro del museo, ¿no? Mucho mayor vida. Contamos, no lo mencionamos, con un pequeño auditorio que también tiene murales del periodo cardenista, de dos, de dos artistas, Eric Mosse y Canesi, y nos gustaría que recurrentemente tener ahí proyecciones de material fílmico, en fin, ¿no? Tanto de estudio como documentales y tal vez ficción, ¿no? Ser un foro en este sentido. La otra, reiterar que nos gustaría que estuvieran expresadas de una mayor diversidad de lenguas nacionales, porque también es una oferta a los visitantes el poder tener el derecho a escuchar o ver gráficamente, ¿no? Cómo se presentan esas lenguas.
¿no? Y realmente actuar esa importancia. Esas son las expectativas que recuerdo ahorita. Tenemos mucho más, pero me gustaría dejarlo ahí. Por supuesto que hemos pensado no solo de hecho, también desde el nombre, no pusimos Museo del Muralismo Mexicano como si fuera el único de muralismo mexicano, o de los mejores murales que usted pueda ver. No, 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 no. Digamos, tenemos una colección de murales muy, muy interesante, única en esta combinación con la arquitectura y este enfoque. Y por supuesto que estamos interesados en que sitios cercanos y no tan cercanos se generen circuitos, ¿sí? Algunos en recorridos especiales, ¿no? Próximamente se anunciará un tipo de recorrido especial coordinado a partir de Bellas Artes, eh, en el que se dedique un tema en los murales a partir de tres espacios que tienen murales, ¿no? Que podrían ser, no sé, el Museo Vivo del Muralismo, a lo mejor el Mercado Abelardo Rodríguez, y a lo mejor terminan en el Palacio de Bellas Artes. O probablemente recapacitar eso nos gustó mucho de nuestra sala de un museo, varios edificios, el poder presentar imagen, y agradecemos mucho al Instituto de Antropología, de esos murales de Templo Mayor, ¿no? Porque es tanta la información, ¿no? El sitio arqueológico, la colección que ustedes tienen, en fin, pero pocas veces la gente se detiene a pensar que incluso el diseño de la reja, ¿no? Se basa en un mural, y de que esa enorme edificación, pues estaba decorado y emitía esos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren ver más, pues vayan al Museo de Templo Mayor. Y esto puede ser, digamos, esta vinculación puede ser en una forma física, a partir de recorridos especiales en horarios especiales, o también en una forma híbrida, ¿no? Donde se realiza una actividad que vincula al museo con este, algún, algún otro sitio, algún otro estado, ¿no? No se tiene que restringir solo a los murales de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sino transitar, ¿no? Entre épocas, reflexionar al respecto. Entonces, ¿no? Por supuesto que lo tenemos pensado, ya iremos poco a poco. Y cuando nos hacen propuestas, los visitantes o asociaciones, en fin, pues un criterio fundamental es, digamos, estos contenidos que tienen que ver con una serie de valores, ¿no? Que sustentamos, y con una temática que no es solo, digamos, el vehículo del muralismo. En general, si tiene que ver con una expresión de arte colectivo para las colectividades, y que fomenta la paz, la inclusión, ¿no? La educación, el pensamiento crítico, decimos, bueno, bueno, y por supuesto hay otro que tenemos todos los museos, ¿no? Es realizable en unas condiciones de tiempo y espacio razonables, y con el poco presupuesto que tenemos, va, ¿no? No se pone en riesgo el patrimonio a partir de esa actividad, va.
¿no? Estamos inclinados a decir que sí. No sé si a alguna de mis compañeras le gustaría intervenir, ya que suelo olvidar cosas. No, en realidad yo les agradezco mucho su generosidad porque es el sentido de este seminario, ¿no? Que podamos compartir experiencias y a veces uno dice, ay, tengo esa duda, ¿cómo le harán? ¿Cómo lo resuelven? Y creo que tener la oportunidad de compartir con el equipo que forma parte de ese museo y tener este espacio de discusión, como lo hemos dicho, no solamente se trata de decir nos acaba de ir muy bien, sino a veces hemos expuesto problemas y lo tratamos de resolver. Esa reflexión es muy, muy importante. Yo las felicito, sabemos que están empezando en un largo alcance, en un lugar que implica retos increíbles. Nada más pensando solo en el mantenimiento, así mínimo de esos metros, ¿no? Nos decías, Gloria, 36,000 metros cuadrados el edificio, 12,000 del recorrido es enorme. Pero bueno, ya nos estaremos viendo y compartiendo experiencias en el futuro, ya que somos vecinos y compartimos parte del contenido. Muchas gracias, Lulu. Voy a hacer rápido una pregunta para darle paso al maestro Manuel Gándara, que con mucho gusto nos acompaña. Por aquí hablando ahorita de lo grande que es el museo, me preguntan si cuántas personas forman el equipo del museo, si es gratuito y de quién depende el museo. Y ahorita vamos con el maestro Manuel. Tenemos una planta de trabajadores de 24 personas. Por supuesto, se está contratada una compañía de limpieza. Este, mm, eh, ah, Hay la Secretaría el museo depende de la Secretaría de Educación Pública, eso no lo dije, ¿no? En su administración. Pero para poder hacerlo, para poder generar este museo en un tiempo récord, porque digamos, nos dieron 9 meses para poder hacerlo. Se firmó un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para que ejecutara el presupuesto a toda velocidad. La Secretaría de Cultura, por supuesto, donde el Instituto Nacional de Antropología y el de Bellas Artes son protagónicos. Y sabemos bien, el Instituto Nacional de Antropología, a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, pues estuvo asesorando permanentemente, permanentemente esto. La Secretaría entonces de Educación tiene designado un grupo de 9 personas con un horario especial de fines de semana y días feriados. Entonces, digamos, ese equipo se suma y tenemos pues algo de servicio social, ¿no? Pero pues sí, más o menos el trabajo se reparte en ese reducido equipo. Y qué lujo tener aquí a Manuel Gándara también. Ya me callo en este momento. Adelante, maestro, mucho gusto que Pues esté con muchas nosotros. gracias. Es un placer volver a ver a lo que yo llamo una de las glorias de Lina, aunque ahora por otro lado. Y una de las preguntas ya la acabas de responder, porque no sabía si esto dependía de Bellas Artes. Como yo entré un minuto tarde, no supe si lo habías dicho al inicio. Eh, Acá sumas jugadas raras, ya sabes. Pero ya, bueno, ya aclaraste eso. Y la otra cosa es que, por supuesto, como todo lo que haces es siempre de una calidad increíble. Me da mucho gusto que hayas aterrizado por allá, porque va a ser algo que seguramente no hemos visto en un museo de esta naturaleza.
este enfoque que ustedes mostraron de apertura al público, no es para solo especialistas, etcétera, me recordó muchas cosas en común. Y de hecho me dio mucho gusto ver una frase que seguramente no es única en la interpretación temática o en la interpretación patrimonial. Esto de que si conoces algo lo vas a apreciar y si lo aprecias lo cuidas, ¿no? Es un punto de confluencia. No sé si tu equipo está al tanto de esta estrategia de educación patrimonial, pero yo creo que ahí hay una importante coincidencia. Entonces, nada más eso, felicitarlos. Y hay un punto menor ahí, pero que eso, si luego hay tiempo, sobre la inteligencia artificial, porque hay que tener bastante cuidado como la presentamos, porque pues, es la industria más depredadora que hay ahorita en el mundo actual, ¿no? Es la forma más explotativa o explotadora del capitalismo salvaje. Y entonces hay que tener cuidado sobre cómo la presentamos al público para que no se vayan con la finta de que por ahí viene la salvación del universo, ¿no? Pero eso digo, en otro momento si hay chances, si fuera necesario. Estoy seguro que están conscientes, pero se hizo una presentación como tan optimista que dije, ay, 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 nada más una notita ahí de alerta. Sale muy bien, gracias Gabriela, gracias Rosario, qué bueno que están claras. Y nada, eso, felicidades. Muchas gracias, Muchas maestra. gracias. No sé si Rosario o Gaby quieren abundar, pero definitivamente siendo la Secretaría de Educación, por supuesto que somos terriblemente cautos y se presenta como una herramienta que existe en la vida, que no va a solucionar en nada, ¿no? Y necesariamente. Y las herramientas, pues también en realidad hacen, ¿no? Se hacen mal uso, en fin, en manos de quién están esas herramientas, ¿no? En la pluma que tengo en mi mano, pues ahorita me sirve para escribir, pero también puede ser eh, un, un, un arma, ¿no? Para dañar a alguien. No sé si mis compañeras quieran abundar algo. Sí, justo, o sea, nosotros como lo propusimos fue así, o sea, no verla como la gran solución a los problemas, sino darse cuenta que en realidad, pues puede servir como herramienta, pero otra vez que no resuelve de fondo una serie de temas que están ahí, ¿no? O sea, uno no aprende mejor solo porque usa inteligencia artificial, o sea, en realidad tiene que aprender como distintas cosas y usarla a lo mejor en una parte, pero no en todo el proceso. Entonces fue como de las justo lo que se planteó es pensemos realmente qué puede o no aportar la inteligencia artificial. Por ahí fue la parte del discurso, no tanto como posicionarla de manera clave porque no la concebimos así. Pero esa es la idea, ¿no? Que justo Sí, cuando pensemos reflexiones, invitemos a reflexionar más que dictar ideas, como pensemos y entonces entre todos construyamos, ¿no? Posibilidades de entender estas cosas. excelente. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la respuesta, porque me parece que era un punto también importante. Bueno, yo la voy a dejar un poco abierta en cuanto a esto de la inteligencia artificial. Me llamó la atención que es como este, como le decimos en divulgación, ¿no? El final de la partida de lo que queremos decir y esta propuesta de que podía uno pensar en qué habría pasado si la historia hubiera cambiado. Entonces, no sé si ahí a futuro tengan como planteado un seguimiento de público para ver qué tanto incide en la reflexión del público, decirles qué partida final y cómo cambia a diferencia de un evento histórico que tenemos. No sé si eso está igual contemplado dentro de los programas que hacen o ya tienen algún previo resultado o comentarios. En realidad, digamos, parte de lo que se hace, y es por eso se hace como en este tipo de recorridos, uno va con el público construyendo eso y en el cierre es más bien donde haces del recorrido como esa posibilidad. Pensar en un seguimiento más largo por ahora nos complica en términos de que estos públicos que llegan, por ejemplo, a noches de museos, pues es alguien que llega buscando algo en particular y si, seguramente en otras noches de museos no vendrá aquí, irá a otros espacios y así. Pero donde sí hemos tenido como más esa posibilidad es con las escuelas, ¿no? Cuando tú les planteas en las escuelas ciertas cosas y luego pues algunos maestros sí te comentan, ¿no? Qué tanto eso sí o no tiene un cierto acercamiento con lo que ellos están trabajando o qué tanto les han dado
pautas para continuar lo que ellos están viendo en clase, ¿no? Pero digamos, es como hasta donde hemos llegado por el tema de que pues el público va circulando y en realidad no, o sea, por ejemplo, cuando se registran para un recorrido, nada más les pedimos el nombre nada más para tener una relación de cuántas personas van a participar, pero no pedimos contactos, no pedimos, ahí ya lo demás viene por parte de redes sociales, quienes sí comentan, quienes sí comparten, pero bueno, es como lo que tenemos de seguimiento nada más. Muchas gracias. Justo por aquí tengo una pregunta sobre el registro. Me dicen que si hay un registro de las personas que hablan una lengua, porque se menciona esto del que el museo tiene presencia de náhuatl, zapoteco y maya. ¿Hay una forma en la que ustedes los van registrando si tienen estos visitantes? No lo preguntamos a la entrada. El sistema de entrada implica solo que, digamos, anotan su nombre de puño y letra y el estado o el país de donde vienen. Em, Sin embargo, eh, em, a partir de dispositivos de interacción, como una mampara que fue el muro de la diversidad lingüística en conmemoración del 21 de febrero, que fue el Día Internacional de la Lengua Materna. Colocamos la pregunta, hoy ¿nos podrías compartir alguna palabra de tu lengua materna? Y, y obtuvimos bastante respuesta, no solo de hablantes de lenguas nacionales, por supuesto, ¿no? Pero algo que nos gustó mucho es que estaban colocadas en título de igualdad, ¿no? El vasco y el maya, no sé, el lituano, ¿no? El inglés y el náhuatl también. Gracias, maestra Gloria. Por aquí tengo un comentario, nos dice Patricia Quijano, sobre el maestro muralista Arnold Belkin siempre planteó la importancia de que existiera un museo del muralismo en donde los artistas pudieran donar proyectos de pintura mural y formar un archivo incluyente. Nos dice que es muralista y fue profesora de pintura mural a los 17 años en la ENAP y pregunta que cómo puede apoyar a insertar a la comunidad del museo para compartir saberes y su obra. Eh, Bueno, nosotros tenemos como distintas vías de contacto, un poco, una parte es a través de las redes, otra vez ahí en la presentación les aparecía el correo de informes, pasa como con otro tipo de propuestas, o sea, la gente nos escribe, nos dice qué es lo que está buscando y ya nosotros canalizamos a las áreas correspondientes para determinar, ¿no? Si es pertinente y si es pertinente qué implicaría y si estamos en condiciones de atender las distintas situaciones que se nos plantean. Entonces, básicamente el contacto son las vías para que tenemos, ¿no? Redes sociales y correo electrónico. Y a veces también pasa, ¿no? Que la gente viene al museo, puede preguntar en el vestíbulo, en la sala de orientación y también ya un poco nos van canalizando y también se atienden de manera personal, ¿no? Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, aquí en cuanto a las redes sociales nos dan un comentario también. Nos dice Stephanie Molina, excelente idea de dar a conocer los canales de difusión y para qué es cada uno. Dice, me encanta, imprime y crea. También nos pregunta Josué Morales, maravillosas publicaciones y trabajo de redes. Por aquí dice que si tendrán una cartelera de futuras exposiciones en sus salas. Bueno, Adelante, Gloria. Ahorita no, digamos, en su momento habrá una cartelera. Por supuesto que estamos preparando nuevas exposiciones que están en el proceso previo, digamos, a la difusión y elaboración.
el museo no fue pensado como para estarse cambiando todo, este, em, digamos, tener exposiciones así de, cada 3 meses, ¿no? Y la oferta. Tenemos en puerta exposiciones, por supuesto, pero digamos en lo posible serán así de una temporalidad, por lo menos de unos 6, 7 meses, ¿no? Si se puede, más tiempo, ¿no? La mayor parte de nuestras salas fueron pensadas como para permanecer y si acaso algunos elementos se refrescan, ¿no? Se cambian porque van con la temática. Y de ahí me Ujú. gustaría agregar algo más, A ver, Rosa. que aunque la mayoría son salas permanentes, también tenemos salas temporales. Acaba de terminar recientemente la exposición Mujeres y Muralismos, pero todavía continúa la temporal, que es muralismo en espacios educativos, a los que los invitamos a que vengan a esa exposición porque sí le queda corto tiempo. Como dijo la maestra Gloria, están alrededor de 6, 7 meses las temporales y pues como somos un museo muy pequeño todavía, estamos en ese proceso de planeación, pero si les interesa todavía pueden venir a ver la exposición Muralismo en espacios educativos. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, y por acá también en cuanto a las redes sociales, este, me quedó un punto donde decía, está muy, muy bien presentada. ¿Cuál de estas tres redes, que eso fue increíble que nos presentaron cuál es el objetivo de cada una? ¿Cuál de estas es la más usada y cuál creen que de ellas alcanza como el objetivo que mostraban? Esta es para para informar, esta es a lo mejor para que seas como más dinámico. ¿Cuál de estas sería como hasta ahorita en lo que tienen en sus estudios la más usada y la que alcanza su objetivo? Pues la que tenemos mayor interacción es Instagram. Hemos tenido un crecimiento muy grande. Tenemos más de 4,000 seguidores en los 6 meses que llevamos. Y nosotros abrimos las redes el primer día que abrió el museo. Y pues realmente somos un equipo muy pequeño de trabajo. Ahí es donde nosotros hemos podido comprobar que nos escriben cosas, pero no solo como para dar informes, sino para compartir lo que viven, incluso como comentarios chistosos, como uno muy bonito que nos pusieron que me dio mucha risa pasaba el 80% del tiempo hablando del Museo Vivo del Muralismo y el otro 20% esperando que alguien más lo sacara a colación. Entonces, ahí realmente hemos estado generando que la gente comparta cosas con nosotros y que invite a la gente o que comenten, yo me tardé tanto tiempo haciendo el recorrido, voy a tener que regresar. Y de Facebook sí es la gente donde pide más información detallada de, tengo que llevar algún tipo de material, ¿dónde me puedo registrar previamente? Y cosas por el estilo. Y de X es la red como que tenemos menos interacción y tampoco conocemos nuestro público porque ahí nos pide pagar para conocer las estadísticas de las otras. Las vamos sacando semanalmente y hacemos como un análisis mensual. Muchas gracias. Gaby, ¿quieres aportar algo más? Sí, quiero retomar algo que se había preguntado antes, que es que el museo es de acceso libre, entonces las actividades y el acceso no tienen costo. Para el acceso lo único que les pedimos es que se registren en la entrada con su nombre y su lugar de procedencia para temas estadísticos. Simplemente las actividades en su mayoría no requieren un registro previo, pero cuando es así se anuncian, que es por ejemplo como estos talleres que fueron por convocatoria. Si se saca la convocatoria, se anuncia la temporalidad que tienen para inscribirse y cómo va a ser el mecanismo. Para los recorridos, por ejemplo, que son los generales, que son para público casual en el museo, lo que se les pide es que, porque a veces la gente llega media hora antes del recorrido, ¿no? Y entonces tampoco ni modo que esté media hora ahí sentados esperando a que inicie. Entonces lo que le decimos es anótense en una lista para que vayamos sabiendo cuántas personas vamos a tener en el recorrido y saber si
lo vamos a dar con una sola persona o si vamos a necesitar hacer dos grupos, pero digamos, no es que tengan que necesariamente anotarse o reservar su lugar para las actividades, salvo cuando así lo indicamos. Sería todo, gracias. Muchas gracias. Pues tengo muy buenos comentarios por acá. También nos dicen que es una excelente plática. Se nota completamente el trabajo integral dentro del museo. Gracias, Demián Ramírez. Y por acá también pregunta, ¿cuánto tiempo dura una visita? Las visitas, las generales, duran alrededor de una hora. Las que tenemos, esas son como para el público que llega y quiere tomar el recorrido, pero las visitas programadas en realidad dependen mucho de cuáles sean los objetivos de las visitas y lo que vayamos a ver. O sea, en general las que son programadas tienen una duración de alrededor de 2 horas, porque así solemos hacer recorrido y taller con los grupos, ¿no? Entonces eso, digamos, nos modifica un poco la dinámica, pero también hemos tenido escuelas que nos han propuesto estar más tiempo dentro del museo y entonces pues ya generamos otro tipo de estrategias para que no sea un recorrido de 4 horas que ni ellos aguantarían ni nosotros, ¿no? Entonces, para que puedan tener un recorrido guiado como tal, alguna actividad complementaria, un taller. Entonces, las programadas generalmente dependen mucho de la disponibilidad de tiempo de quienes nos visitan, de sus objetivos y también de nuestra agenda. Muchas gracias. Creo que eso lo retomo porque me parece uno de los puntos súper importantes en este caso. La maestra Gloria justo nos decía, bueno, el objetivo del museo nace precisamente de la idea que es este edificio, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, la intención que tiene de educar a través no solamente de pues de la educación formal, sino de esta manera tan didáctica, el recorrido con los murales. Por ahí hubo una exposición, creo que de el aniversario precisamente de la SEP, donde presentaban un mapita precisamente de las diferentes lenguas, que me pareció muy, muy interesante esta propuesta donde era interactivo para poder conocer precisamente la diversidad del lingüística que tenemos en el país, ¿no? Además de ir conociendo la historia también, por supuesto, de educación pública. Creo que eso también es muy bonito para tenerlo en consideración con estas visitas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la diferencia entre tu público que tienes en visita nacional con la extranjera? Porque he visto que hay muchos grupos, de repente veo que pasan muchos grupos de público extranjero y el interés, ¿cuál iría un poco más hacia lo artístico o conocimiento de la arquitectura? ¿Cuál sería como el punto que más le interesa a este tipo de público al extranjero? Bueno, los visitantes extranjeros. Ah, bueno, nuevamente intervengo yo, pero mis compañeras pueden decir, protesto. Pero bueno, em, el público extranjero generalmente viene con un guía, que ya también esto se ha modificado. Al principio, los guías de turistas los traían pensando que iba a ser todo mucho más pequeño, mucho más breve, ¿no? Y ya no lo incluyen dentro de 5 otros sitios, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, implica que llegaban con menos tiempo, ahora, bueno, ya le dedican más. En general, para lo que hemos observado en el visitante extranjero, se quedan impactados del tamaño, de la grandiosidad, ¿no? Los comentarios son, qué barbaridad, esto está, es increíble, fantástico, fabuloso. eh, Vienen, eh, en efecto, muchos por Rivera, pero muchos para conocer qué hacía el esposo de Frida Kahlo, porque también digamos, esta cultura de masas, ¿no? Y este pop art tiene su influencia, entonces muchos, sí, el marido de Frida Kahlo. Entonces lo ven como un gran espectáculo y hemos transitado, digamos, de tener 58% de visitantes extranjeros, ahorita ya es así como la mitad. Queremos que aumenten los mexicanos. Para el público mexicano es un viaje emocional,
indudablemente emocional. Tenemos ahí los comentarios. Qué barbaridad me recuerda o qué agradecido estoy poder entrar acá, ¿no? Estos mensajes de orgullo y de identidad, en fin, bueno, a flor de piel, sigue teniendo ahí un efecto muy, muy poderoso. Em, Otra cosa que quería yo comentar es em, la, 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 la vinculación, cómo se entrevera, digamos, el muralismo con este papel simbólico de la Secretaría de Educación Pública, con la historia, con el nacimiento del México contemporáneo, o sea, eh, hemos sido educados iconográficamente a partir del libro de texto gratuito. Entonces hay una suerte de sorpresa en el reconocimiento en tamaño espectacular de imágenes que se habían visto en pequeño, ¿no? Tal vez no sabían qué autor, tal vez, pero pues eso es lo que pasa con el público en nacional. Nuevamente, si mis compañeras quieren añadir algo. Sí, adelante, Gaby, levantó la mano. Sí, por ejemplo, lo que decía Gloria, muchas veces el público extranjero llega preguntando en concreto como por los murales de Diego Rivera. Entonces, aunque digamos sí, el recorrido general se les da sobre murales, algo que sí procuramos es primero enfatizar que no solo hay murales de Diego Rivera, ¿no? Suelen gustarles mucho también los de Roberto Montenegro. Hay uno muy grande, o el de Siqueiros, que también es muy grande. Entonces, es un poco como mostrarles eso, ¿no? O sea, no solo es Diego Rivera, hay otras expresiones y como acercarlos, digo, a diferencia del público nacional, donde muchas de las reflexiones las puedes hacer desde lo que pasa en México, pues con ellos es más diverso, pero a veces procuramos eso, ¿no? O sea, que no se quede, si vamos a reflexionar algo sobre la diversidad, pues podemos hacerlo aun cuando sea público extranjero, ¿no? La diversidad está presente en todos lados, entonces no necesitamos hablar solo de la diversidad cultural en México, sino que podemos extenderla. Entonces, un poco por ahí iría como la lógica y como decía Gloria, con el público nacional, pues la reflexión se acerca un poco más a lo que pasa con nuestro país, pero a veces también la hacemos extensiva o la abrimos para poder discutir sobre todo algunos puntos que nos interesan en los recorridos, ¿no? Y además de mostrarles como la parte mural, la otra intención con los recorridos, sobre todo con los generales, es llevarlos a algún espacio expositivo, ¿no? Que también conozcan que el museo tiene como complemento estos espacios que también se pueden recorrer y pueden sumar a su conocimiento o acercamiento a la comprensión o al acercamiento al muralismo. Y fíjate que de la arquitectura sí hay gente que llega preguntando por la arquitectura, pero en realidad nos ha tocado que sea menos, en realidad sí vienen por el tema mural y lo que sí pasa es que nosotros les comentamos algunos detalles sobre la arquitectura, sobre todo temporalidades de construcción y a qué pertenecían estos espacios. Ok, muchísimas gracias. Por aquí también me preguntan, ¿cuál es el promedio del público mensual? No sé si nos quieran apoyar Gaby o Rosario. Es que lo estoy pensando, porque en realidad tenemos más o menos ahorita un promedio de visitantes que está poquito arriba de los 450 visitantes diarios, ¿no? Entonces más bien estaba haciendo como mis cuentas porque no traigo el número ahorita hacia la mano, pero sí, por ejemplo, estuvimos en 10,000 creo que para el cierre de año, ¿no? Ahorita andamos alrededor de los 13,000 visitantes mensuales, entonces, digamos, sí hemos tenido una cantidad de visitantes importantes. Muchísimas gracias. Por aquí tengo un comentario. Me dicen que se enteraron de este museo por sus redes sociales. Me encanta que tienen actividades para niños. Pues a mí también me encantó todo el programa que tienen en las redes sociales y la idea que está muy definido. No sé si por ahí nos quieras contar, Rosario, si también en las redes sociales hay manera como de ir hablando del muralismo en general. No sé si a través
actividades que tengan especiales de estos materiales que se descargan del mural, no solo en la época de pues la época del muralismo, ¿no? En su apogeo, sino este antecedente previo que nos decía la maestra Gloria, que tienen por ahí esas bonitas recreaciones de pintura rupestre o de las diferentes épocas. Pues las secciones en donde hablamos de muralismo son la de eco de los muros, pero muralismo sí enfocado muy en este edificio, que va incluso a la leyenda de cuando se construyó la antigua aduana, hablar de las teguanas que están muy representadas en este museo. Y también hay otra sección que se llama Mirar a fondo, que hablamos de aspectos del museo, pero ya no solo de afuera. O sea, nuestra colección principal son los murales, pero hablamos de cosas adentro de las salas para que se vea ese complemento de nuestra colección principal, pero que tenemos 12 salas expositivas que tocan diferentes temas. Y también es una manera de invitar a la gente a que lo conozca y diga si le interesa, ya que venga aquí a verlo con sus propios ojos. Muchas gracias. Parece interesante, maestra Gloria, porque nos mencionabas que el museo y en sí el mural es una forma de comunicar. Me quedé pensando también en los murales de época prehispánica que también tenían esta intención de comunicar a veces a público en general, a veces a público especializado, incluso a veces no era ni siquiera para los humanos, ¿no? Era un mensaje que se tenía que ver en las alturas, por, digamos, por las deidades, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría dar así como un abstract, un cierre de lo que significó este reto, porque conjuntas algo muy importante. Es un edificio muy grande que desde sus inicios fue un reto adaptarlo. Los espacios son muy amplios, son muy buenos como para tener colección y obra muy, muy grande, pero pues es un reto también el mantenimiento. El concepto en general del museo, de verlo como este gran comunicador, como un mensaje también público y a la vez amarrarlo como también un medio de educación. No sé si te gustaría platicarnos para ir cerrando de todos los retos que significó y pues, lograr aterrizarlo en este equipo y el resultado que hoy nos presenta. Bueno, pues voy a hablar de varios retos. Eh, Uno de ellos, ustedes lo saben, si un mural no lo hace una persona, sino es un conjunto de especialistas, personas experimentadas para poder hacerlo, un museo mucho menos, ¿no? Se tuvo este museo es fruto de un equipo diverso con los retos que implica un equipo diverso, ¿no? Es decir, vamos a tratar de lograr un lenguaje en común. Entonces, esa voz común fue uno de los retos importantes porque hay como caminos aparentemente más seguros, más andados dentro de la historia del arte, por ejemplo, dentro de la arqueología también, ¿no? Hay partes así como, bueno, ¿cómo vas a cuestionar lo que fue planteado por determinada eminencia? Entonces, ese fue uno de los retos cuando se eligió al equipo en general para esto. Tuve cuidado de, bueno, que fueran personas que no trabajaran a contrapelo de la Secretaría de Educación Pública, o sea, querer transformar este lugar como ese museo extranjero que yo visité, que sea como el Metropolitan. No, pues el Metropolitan responde a las condiciones del Metropolitan, ¿no? Y el británico también, y en fin, ¿no? Este tenía que responder, digamos, a una realidad dentro de una Secretaría de Educación Pública. De hecho, sigue teniendo un funcionamiento híbrido, es decir, convivimos con parte de las oficinas, ¿no? Con las oficinas del secretario nada más. Pues bueno, entonces ese fue uno de los retos.
Otro de los retos paradójicos. Aquí digamos, en la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Pública nacieron muchísimos museos. De hecho, el INA, digamos, era parte, ¿no? De la Secretaría, INVAL, en fin. Pues resulta que para la Secretaría de Educación Pública es un poco como un perro verde, un museo, en términos de las dinámicas del museo, los horarios del museo, las necesidades administrativas de un museo, se quedan con los ojos cuadrados. Entonces, pues también ha sido un reto. Hemos tenido que abrevar y en lo posible el equipo tiene este amor por la Secretaría de Educación Pública y tiene esta disposición, ¿no? A entender, a no querer hacer un museo como de otro país o como de otra institución, sino ir adecuando, ¿no? Entonces, ese ha sido otro reto. El antecedente a este museo fue que se montó una exposición aquí en el propio edificio de la SEP. ¿Recuerdan esta exposición Grandeza de México? Que la mitad fue montada en el Museo Nacional de Antropología y la otra mitad, ¿no? Aquí en el edificio de la SEP. Entonces, al principio, incluso gente de la Secretaría de Educación Pública decía, ¿no? Nuestros compañeros trabajadores, ¿y cuánto va a durar esto? Y nosotros, bueno, es que esto ya es museo, ¿no? Ya va a durar muchos años, esperemos, ¿no? Entonces, pues ese ha sido otro reto, ¿no? Poder conjugar esto, generar una voz propia, que creo que ya en esos pocos meses de edad se ha generado una voz. Nos encontramos en un sitio del centro histórico de la ciudad, donde, por supuesto, no puedes decir, ay, adivina qué necesita este lugar, otro museo, ¿no? La cantidad de museos que hay alrededor. De hecho, en términos de la Secretaría de Hacienda, la razón, el argumento principal por el que se nos autoriza el gasto para la transformación de este sitio en museo no fue, ¿qué crees? Ahora se necesita un museo de muralismo, sino el complejo arquitectónico y artístico es de tal valor, es de tal magnitud, es de tal valor simbólico, en fin, que el gasto de inversión es no para una oferta maravillosa, sino para, eso es patrimonio que se tiene que conservar. Entonces, hacer un patrimonio tan importante, no solo para el país, sino a nivel mundial, para conservarlo, es que se autorizó el gasto para la adaptación de este edificio. Y por eso uno de nuestros ejes importantes de comunicación es el importante papel de la conservación, que la gente aquilate, valore todo lo que se invierte para poder conservar esto para generaciones futuras. Y pues a manera de ya lo último en mi cierre, sería decir que a futuro nosotros lo que queremos es seguir colaborando, digamos, eh, colaborar con museos hermanos, ¿no? Me parece que tenemos mucho que potenciar a partir de prácticas conjuntas, ¿no? Entonces, probablemente un recorrido inicia en otro recinto y puede terminar acá, ¿no? O
propiciar el diálogo, ¿no? En tareas que se realizan conjuntamente, ¿no? Un poco, esperemos que, eh, que así sea, ¿no? Que sigamos siendo cómplices. Muchas gracias. No sé si por aquí me llegó la última pregunta, Gaby, sobre si la oficina de Vasconcelos está incluida todavía está en el recorrido que se hace en el museo, la visita que se hace. Depende mucho de cómo se organicen las visitas. A veces, como lo que está en el despacho de Vasconcelos es de Montenegro, a veces pasamos por el Iberoamericano, que también tiene obra de Montenegro, y a otras ocasiones por los salones históricos, que es donde está incluido el despacho de los titulares de la SEP. Entonces, un poco depende, pero otra vez siempre el público puede expresarnos un poco cuál es su intención y bueno, podemos un poco indicarles cómo llegar y darles una breve introducción para que en caso de que no lo incluyamos nosotros en el recorrido de ese día, sí lo puedan apreciar desde una aproximación con la perspectiva del museo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión que fue muy, muy enriquecedora, de verdad, un gran equipo, un gran trabajo. Muchísimas gracias también a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, la que se inscribe con nosotros. Esta serie precisamente, pues quisimos enfocar muchas cosas que luego el público nos ha preguntado, ¿no? Bueno, ¿y qué hay detrás de todo lo que es la construcción, tanto de exposiciones como de una exposición permanente? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cómo se soluciona? Y a veces que también quedamos con muchas cosas que vamos corrigiendo en el camino, ¿no? Pues para eso precisamente los invitamos a que nos sigan en estas sesiones, podamos compartir experiencias, hacer preguntas y pues, ¿por qué no? Seguir mejorando cada día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos para la próxima sesión el 19 de mayo. Vamos a seguir con este ciclo para ya casi llegar al cierre. Muchas gracias por todo el equipo de Templo Mayor que hace posible la transmisión y a todos los que están en su casa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.